Bienvenidos a No al Socialismo en México. Hoy presentamos los acuerdos del Foro de Sao Paulo y el Manifiesto Comunista. En una presentación anterior, que está en las referencias al final, sobre los acuerdos del Foro de Sao Paulo, definimos lo que era y sus orígenes. Reportamos sobre lo que sucedió en La Habana el año pasado en julio. Reportamos también sobre los miembros de los partidos políticos y del compromiso que firmaron y los acuerdos en las 3 etapas de la agenda del Foro de Sao Paulo. Primera etapa. Segunda etapa. Y la tercera etapa. Hoy vamos a ver el Manifiesto Comunista de Karl Marx y de Friedrich Engels. Un poco de historia sobre Marx y Engels. Marx fue deportado de Alemania, de Francia y de Bélgica por sus actividades y sus escritos en contra del gobierno de cada país, por lo que llegó a vivir en Manchester, Inglaterra. Ahí conoció a Engels, hijo de burgueses, industriales, y al igual que Marx, fuertemente influenciado por el pensamiento colectivista de la época de muchos, entre otros Giuseppe Mazzini. No digas yo, di nosotros. Ambos estaban convencidos de que sus ideas igualitarias serían el parteaguas en la historia de la humanidad y que el resto de dicha historia sería exactamente como ellos lo vislumbraron. En su soberbia no tomaron en cuenta los avances de la ciencia y de la tecnología, ni que sus ideas estaban basadas en y enfocadas hacia una sociedad industrializada en 1848. Pero tanto Alemania como Inglaterra, siendo países industrializados, rechazaron tajantemente implementar su teoría. Tuvieron que pasar 70 años después de haber sido escritas para que las ideas del Manifiesto Comunista fueran adoptadas en 1918. ¿Y por quién? Por la Unión Soviética, que era una sociedad feudal y agrícola liderada por Lenin, quien modificó dichas ideas a su acomodo. De ahí el marxismo-leninismo. Terminando con Marx y Engels, a partir de los 31 años de edad, Marx no volvió a trabajar. Vivió durante más de 30 años mantenido por Engels. Sus restos descansan respectivamente en Londres y en Wuppertal, Alemania. El Manifiesto Comunista, escrito en 1848, es la obra clave e inicial del movimiento obrero y del comunismo mundial. Son los escritos de Carlos Marx y de Federico Engels que sientan las bases del pensamiento comunista y que ofrecen una explicación propia de la evolución de la humanidad. Su concepto dominante es la lucha de clases tipificada por el proletariado contra la burguesía y la eventual victoria del proletariado. Los comunistas representan siempre y en todo momento los intereses de los proletarios, pues son el sector más resuelto de los partidos obreros. Los intereses o victorias que persiguen son la conquista del poder político por el proletariado, la constitución del proletariado por clases y el derrocamiento de la dominación burguesa. El manifiesto comunista tiene 4 partes: burgueses y proletarios y comunistas, literatura socialista y comunista, actitud de los comunistas con respecto a los diferentes partidos de oposición. A continuación, algunos de los puntos salientes de las 4 partes. Primera parte. Burgueses y proletarios. La sociedad está constituida por 2 clases antagónicas, los opresores y los oprimidos. Siendo así, la condición del proletario es el ser inconsciente de su situación y de su desorganización. Las leyes, la moral y la religión para el proletario son meros prejuicios burgueses. Segunda parte. Proletarios y comunistas. Por su condición formativa, los comunistas poseen una visión clara y conjunta de las condiciones y de los avances del proletariado. Las ideas dominantes en cualquier época no han sido nunca más que las ideas de la clase dominante. La necesidad de que el proletariado tome el poder político y la abolición de la propiedad privada. Todo pasará a manos del Estado, que se encargará de distribuirla. Tercera parte. Literatura socialista y comunista. Esta parte del manifiesto está orientada a criticar a los socialismos, de corte feudal, pequeño burgués, asociaciones civiles, etc. Solo se identifican de palabra con el proletariado, pero cuando ven sus intereses afectados salen a relucir sus verdaderas intenciones. Solo buscan salidas pacíficas o reformas sociales, pero manteniendo intacta la estructura económica basada en la explotación. Cuarta parte. Actitud de los comunistas con respecto a los diferentes partidos de oposición. Deben afirmar el apoyo incondicional de los comunistas a todo movimiento revolucionario que se levante contra el régimen social y político existente. Deben proclamar abiertamente que sus objetivos solo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente.
La violencia actualmente ha sido sustituida en gran parte por la llamada GBI o guerra de baja intensidad, manipular las leyes, a los medios, a la ciudadanía, a la economía, a todo. Cotejando el manifiesto comunista y los acuerdos del Foro de Sao Paulo. La sociedad está constituida por dos clases antagónicas, los opresores y los oprimidos. Reforzar la lucha por los pobres. Las leyes, la moral y la religión para el proletario son meros prejuicios burgueses. Desmitificar las religiones. Las ideas dominantes en cualquier época no han sido nunca más que las ideas de la clase dominante. Mapear a los empresarios. La constitución del proletariado por clases. Cambio de constitución. Solo buscan salidas pacíficas o reformas sociales, pero manteniendo intacta la estructura económica basada en la explotación, medios de producción. La abolición de la propiedad privada. Todo pasará a manos del Estado que se encargará de distribuirla. Expropiaciones masivas y reparto de propiedades. Convencido de que Morena y López ya están implementando el socialismo-comunismo en México, lo que lleva a dos preguntas recurrentes. ¿Qué es el socialismo y qué es el comunismo? Como lo plantearon Marx y Engels, el socialismo es el precursor del comunismo. El comunismo se logra una vez que los 10 puntos de la fase 1 o fase socialista a continuación han sido satisfechos. O sea, nunca. Veremos varias razones de esto al final. Los 10 puntos de la fase 1 o la fase socialista. Abolición de la propiedad privada, expropiaciones, extinción de dominio y otras técnicas. Impuestos fuertemente progresivos. Mientras más gane uno, más hay que sostener al Estado para que el Estado pueda sostener a más pobres. Abolir los derechos de la herencia, para cuando al morir el ciudadano, sus bienes pasen a ser propiedad del Estado. Confiscar propiedades a migrantes, y eso es para desincentivar la inversión extranjera. Todo que esté en manos del Estado. Los emigrantes serán los primeros. Centralización del crédito, para que el Estado pueda fiscalizar los ingresos y los egresos de todos los ciudadanos. Lo que uno gasta, dónde, cómo, cuándo, qué también a menudo. Como la tarjeta CODI. Centralización de los medios de comunicación y transporte. Todos los regímenes socialistas en Latinoamérica controlan, aunque sea en parte, los medios de comunicación y de transporte en sus países. Expansión de empresas estatales, porque el Estado lo puede hacer todo mejor que nadie. Distribución igualitaria del trabajo. O sea, los productivos y los improductivos, los trabajadores y los haraganes, los más capaces y los menos capaces, todos hacen y ganan lo mismo. Combinar la agricultura con las industrias manufactureras, en una sociedad con infraestructura industrial que la Unión Soviética no tenía en 1918. Y por último, educación gratuita combinada con producción industrial. Mentira, no hay nada gratis. Y como Marx estaba a favor del trabajo infantil, para él los niños deberían pagar su educación con su trabajo. Fase 2. La fase comunista. En la visión de Marx y Engels, cuando se logren los 10 puntos de la fase socialista, que nunca ha sucedido ni sucederá, veremos varias razones de esto al final, el ciudadano automáticamente se convertirá en un ser iluminado como por arte de magia, que no necesita ni desea nada para sí mismo, sino que todo lo que piensa, hace y dice es para el bien del Estado y que todo se lo debe a su sociedad. De acuerdo con Marx y Engels, la fase comunista requiere que no haya gobierno, que no haya capital y que no haya propiedad privada. Cuando ninguna de esas tres existen, entonces, según Marx y Engels, junto con el nuevo hombre iluminado, se alcanza la utopía para todos. Por último, según Marx y Engels, en la fase comunista, los bienes y servicios se distribuirían desde un enorme almacén central, donde los ciudadanos intercambian una unidad producida por un bien o por un servicio. Así bien, llega el ciudadano con su unidad producida. La unidad producida puede ser cualquier cosa, una jornada laboral, un kilo de papas, una vaca, cualquier cosa. Llega el tercer ciudadano y cuando llegan y salen, entonces cada uno se lleva un bien o un servicio. Pero ¿qué pasa cuando un ciudadano quiere intercambiar más de una unidad producida? Produje más, mis aguacates producieron más. Llega el primero con una unidad producida, el segundo con 2, el tercero con 3. Y a la hora que las intercambian, todos salen con un solo bien o con un solo servicio, porque el socialismo no premia la productividad individual, al contrario, la reprime. El fracaso cantado del socialismo. ¿Por qué es que el socialismo no ha funcionado, no funciona y nunca funcionará? Entre otras cosas, muchas cosas, asume erróneamente que el individuo no tiene sueños y deseos propios, no tiene necesidades propias y de su familia, y no tiene anhelos propios. Obliga al ciudadano a conformarse a las normas dictadas y totalmente ignora cualquier incentivo, cualquier premio, y al hacerlo priva al espíritu humano de su pleno potencial.
y por lo menos otras 15 o 20 razones más, entre ellas hambruna, asesinatos en masa, represión, escasez, etc. Para entender la diferencia entre el socialismo y el comunismo hay que tomar en cuenta que el país donde primero se implementó se llamaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero el partido único era el Partido Comunista. Ni ellos mismos sabían bien a bien cuál era qué. También hay que tomar en cuenta que a principios de los años 70 se determinó que socialismo sonaba mejor que comunismo para su guerra propagandística. El caso es que el comunismo, como lo vislumbraron Marx y Engels, nunca ha existido ni nunca existirá. Cualquier pregunta o comentario, escríbenos. Por su atención e interés, muchas gracias.